Y Elba Selva se convertía en una figura casi emblemática porque a partir de su gesta, bueno, después y con el paso del tiempo y con esto tan lindo, tan interesante que y que se suscita con el fútbol femenino, bueno, se declaró el 21 de agosto como el Día de la Futbolista, ni más ni menos. Ya estaremos en nuestros estudios con invitadas hablando del efecto, pero antes vamos a darnos un gran gusto. Gabriela Garton no solo es una de las arqueras de la selección, sino que también es escritora, es investigadora del CONICET, tiene una mirada muy social y deportiva de la cuestión, realmente interesante y digna de escuchar. Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo andas? Hola Javier, ¿todo bien? ¿Vos? Bueno, bien, todo bien. Aquí pensando un poco y, entre comillas, cierta reflexión de lo que es el fútbol femenino hoy. Yo te cuento que la Liga de Río Cuarto de fútbol hace 10 años o menos tenía apenas 6 equipos y bueno, se nutría con los equipos de la Universidad Nacional y con algunos más. Hoy nos encontramos que es una veintena, como se ha ampliado exponencialmente y la mayoría de los clubes tienen su fútbol masculino y femenino. ¿Qué te genera en términos de, bueno, pensar un poco esta situación que hace una década atrás era casi impensada y bueno, ahora da con un crecimiento realmente muy bueno, ¿no? Sí, la verdad que es alentador y bueno, también pensar que, o sea, sí, hace en una década se vio mucho crecimiento, pero también el crecimiento que se ha visto también en este último año y medio más o menos, sobre todo a nivel de visibilidad, de la cobertura de los medios, también el apoyo en los clubes se está mejorando, así que es lindo también reflexionar en este primer día oficial de la futbolista desde dónde vinimos y hasta dónde hemos llegado hasta ahora y hasta dónde queremos llegar, así que pero bueno pensarlo. Los Estados Unidos fue campeón del Mundial. Megan Rapinoe fue una figura no solo dentro de la cancha, fundamentalmente, sino también fuera, con un discurso realmente muy interesante de igualdad y hasta con cuestiones políticas. Bueno, has tenido una crianza en los Estados Unidos en lo que es el soccer femenino. ¿Cómo se enseña en Estados Unidos a las mujeres a jugar al fútbol? Digo, ¿qué cultura futbolística de la mujer hay en los Estados Unidos? Y allá es uno de los deportes más populares entre las mujeres. De hecho, por ahí más la dificultad que uno enfrenta allá jugando es como es tan competitivo y como hay tantas mujeres jugando, digamos, para llegar a los niveles más altos es muy difícil. Tenés que ir mucho más allá de por ahí entrenar solamente con tu equipo, pero bueno, lo que sí es que el acceso a llegar a eso es mucho más abierto. Tenés la posibilidad de jugar en un club, que ahí sí es pago, pero al mismo tiempo los colegios todos tienen equipos y eso es gratis, así que hay muchas mujeres que juegan, o sea, en las escuelas y nada, es otra cosa. Acá, por ahí, si tenés suerte de chiquita y tus papás te apoyan, te pueden llegar a llevar a una escuela de fútbol para varones y ahí sí te aceptan. Así que nada, creo que eso es algo que habría que empezar a revisar acá, empezar a abrir las divisiones inferiores para que las nenas tengan la oportunidad de empezar a jugar de chiquitas y también pasar por esa etapa formativa que hasta ahora no existe. Somos casi generacionales, yo soy un poquito más grande que vos, Gabriela, pero al menos personalmente uno se criaba en tiempos donde cuando uno era niño era muy raro ver a una mujer jugando al fútbol. Era muy raro ver a un varón con pelo largo, por ejemplo. Como en tu análisis sociológico ya se ha escrito en tu tesis doctoral al respecto, ¿dónde pensás que se dio? No sé si un clic así de un antes y un después inmediato, pero ¿cuándo comenzó a romperse ese paradigma? Y a mí me parece que, como vos decís, es una cuestión generacional, porque por ahí los padres que ya están teniendo hijos ahora, o los padres de los chicos que están empezando a jugar ahora, tienen la mente más abierta, que por ahí cuando ellos eran chiquitos no les gustaba que sus papás les pusieran reglas en términos de qué deporte tenían que hacer porque eran varón o mujer, o que no podían hacer. Y no, a mí me parece que además con el movimiento de mujeres que se está dando ahora y las barreras de género se vienen rompiendo hace unos años y bueno, creo que ahora se está empezando a ver por ahí los frutos o los resultados de eso. Estuviste, Gabriel, en los anteriores Juegos Panamericanos de Toronto. Bueno, ahora la situación en términos deportivos fue felizmente muy diferente.
¿Cuánto más se ha trabajado en estos últimos 4 o 5 años en los clubes grandes y en los no tan grandes en fomentarlo todo? Porque si uno toma como parámetros resultados inmediatos en torno a la selección, vemos que ha cambiado todo de una manera muy especial, muy diferente. ¿Cómo se ha diferenciado y mejorado el trabajo de divisiones formativas y demás? No sé si es tanto... el caso de la selección me parece que tiene que ver con una mezcla de eso, que en algunos clubes están apostando más en cuanto a asegurar que las jugadoras entrenen mínimamente 4 días por semana, que siempre tengan una cancha, que tengan digamos los elementos que necesitan para poder entrenar bien, que tengan también profes capacitados, y yo creo que esos clubes son la minoría. Por lo menos en el torneo de AFA, espero que eso se vaya cambiando ahora con la profesionalización, pero yo creo que mucho tuvo que ver también que la mitad del plantel estaba jugando afuera, y ya ahí contaban con otro tipo de preparación, tanto técnica como física, que yo creo que en años anteriores por ahí nuestros rivales nos sacaban más ventaja en eso, más que en lo que es lo técnico o lo táctico. Pero físicamente yo creo que la preparación afuera es otra cosa. Y bueno, creo que también eso en los últimos años, sobre todo en los clubes más competitivos de AFA, está cambiando la preparación física. Están poniendo mucho más énfasis en hacer trabajos de fuerza, resistencia, que en el año pasado era más, bueno, nos juntamos a entrenar, pero jugamos un partidito entre nosotros y listo, ese es el entrenamiento. Claro. Así que sí, y en cuanto a niveles inferiores, creo que todavía falta muchísimo. Creo que en el interior hay más oportunidades por ahí para chiquitas que jueguen. Sé que en San Luis había una categoría, creo que sub-17, y además de una reserva, y después el equipo de primera. En cambio en Buenos Aires, en el torneo de AFA, solamente está la primera por ahora, con proyectos e intenciones de incorporar un torneo de reserva. Así que eso todavía queda mucho por hacer todavía. Tengo las últimas, Gabriela, ya te voy a preguntar por Guerreras, tu libro, qué es, pero ¿cómo es habiendo estudiado en los Estados Unidos con los casi 18 millones de hispanoparlantes que hay en el gran país del norte, o tener esta licenciatura en estudios hispánicos? ¿De qué se trata un poco esa cuestión desde las letras, desde lo académico, ver un poco en un país, digamos, de raíz sajona, pero bueno, con tanto latino, ¿no? En cuanto a la literatura, ¿decís? Sí, en cuanto a lo que vos estudiaste fuera del fútbol, ¿no? Digo, de estos estudios hispánicos en los Estados Unidos. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo es? ¿Qué experiencia es? Y allá es más, sí, una carrera de letras. Allá es una carrera bastante, no sé si popular, pero sí, todas las universidades suelen tener una facultad de estudios hispanos, o no sé, una facultad, esa se divide de otra manera, departamentos sería más que nada. Y nada, para muchos por ahí no terminan trabajando en el rubro, pero sirve porque todos los cursos son en español, o sea, las materias se dan totalmente en español, tenés que escribir además, así que, y allá es muy útil también tener esa capacidad de hablar 2 idiomas, así que muchos eligen meterse en eso por esa mano. Yo entré más que nada porque tenía ganas de mejorar mi español, que ya había aprendido a través de mi mamá y mis abuelos, pero siempre viene bien eso, y además, por tener un acercamiento a lo que había sido la cultura de mi mamá, que es argentina, pero más adelante se transformó en una decisión de carrera de por vida, digamos. Cuando me vine acá y ahí me di cuenta que tenía más ganas de investigar estos temas del fútbol femenino, y no tenía por ahí las herramientas para hacerlo, porque de letras es otra cosa. Pero sí, ahí por eso me metí en las ciencias sociales. Claro. Te pregunto, y lo último, Gabriela, caminando por las calles de Río Cuarto en una reconocidísima cadena de librerías, encuentro Guerreras, que es de tu autoría. ¿Qué es un poco el libro? ¿De qué se trata al menos este trabajo literario que has hecho? Yo creo que más es un puntapié, digamos, para lo que son los estudios del fútbol femenino en el ámbito académico.
la versión del libro, en libro de mi tesis de maestría, y ahí hago como una contextualización del fútbol femenino en Argentina, un poco un recorrido histórico para empezar, y ahí después me meto de lleno en lo que es la vida cotidiana de una jugadora de fútbol en el torneo de AFA, enfocándome en el equipo de Guay Urquiza. Realicé entrevistas, escribí también sobre experiencias propias con el equipo, y nada, es más como un pantallazo de lo que era sobre todo el fútbol femenino en la época amateur. Y bueno, ahora con esto de la nueva liga profesional voy a tener otras cosas para considerar cuando comienzo con la tesis de doctorado, que va a ser en estos años. Pero sí, el libro en sí se enfoca también en la diferencia de género que existe o las diferencias que existen entre el fútbol masculino y el femenino, aunque eso no es el enfoque. Pero sí, yo creo que por lo que he escuchado me dicen que es un libro interesante, y si te interesa saber un poco más las intimidades de lo que es ser jugadora de fútbol en Argentina, es un buen lugar para empezar. Gabriela, gracias por tu tiempo, por tus minutos, feliz día, a seguir disfrutando este día de la futbolista argentina que tiene tanta connotación. Bueno, es un gusto escucharte y aprender un poco esta cuestión tan interesante tuya desde el lado académico, así que gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Bien, ella es Gabriela Garton, que charlaba con nosotros, que nació en los Estados Unidos por cuestiones familiares, pero que ha representado a la Argentina en la última Copa del Mundo y estuvo en los Juegos Panamericanos de Toronto del año 2015. No estuvo en estos últimos de Lima 2019, pero bueno, es una historia muy importante. Con River, con la Guay Urquiza, que es uno de los equipos que más ha fogoneado lo que es el fútbol femenino en el último tiempo, equipo que juega la primera B metropolitana en Caballeros. Bueno, es realmente una historia muy interesante la de Gabriela, de cómo también desde las letras, de su trabajo, de las investigaciones, bueno, ha podido a estas cuestiones darle una raigambre especial, diferente, de muchísima connotación, cuando tenemos que compararla por ahí con lo que pasa con otras situaciones. Así que realmente creciendo a pasos agigantados el fútbol femenino en la República Argentina. Miremos aquí, como decíamos recién, la cantidad de equipos que tenemos en nuestra liga y varias cuestiones.